Li- Muy buenos días, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y este día tenemos el placer realmente de llegar a presentarles al ganador del primer concurso interoceánico de poesía, Claudia Lars. Es para nosotros que hemos sido parte de un grupo maravilloso desde Barcelona. Cuando se habla de un concurso interoceánico, la verdad que nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a todas estas partes del mundo y así ha sido. La Red de Literatura Salvadoreña en Barcelona es un grupo que ha estado por muchos años empujando la literatura, gozando de ella y aplaudiendo a todos los poetas, no solamente salvadoreños, sino que catalanes, españoles, de todos lados que han participado de sus eventos. Tienen ellos un canal de YouTube y los pueden encontrar como Red de Literatura Salvadoreña en Barcelona. Y estos también han creado la escuela Amparo Casamalguapa. Esa escuela tiene todo tipo de actividades que a muchos de ustedes en nuestro público les pueden interesar porque tienen talleres en línea y momentos de aprendizaje. Otro de los grupos que está trabajando con nosotros en esta aventura interoceánica es la editorial Los Impisto del Salvador. Ellos son los que van a publicar el libro de este ganador del primer concurso, Adelmar Ramírez. Y ahí está Adelmar. Y vamos a poder realmente empezar una serie de publicaciones debido a este ensayo entre Barcelona, El Salvador, Washington, D.C. y, por supuesto, todas las otras personas del mundo que nos están oyendo. Quería nada más explicarles también que para llegar a este ganador tuvimos a un jurado y el jurado de este concurso está en parte en Barcelona, en parte en El Salvador y en parte en Washington. Así es que de las personas que han trabajado en esto está Carlos Cañatinarti, Susana Reyes, que es parte de la Fundación Claribel Alegría, José Andrés Naranjo Mos, Rosa Sánchez Girona, Mauricio Orellana y, por supuesto, la presidenta del jurado, Nuria Martínez Bernis, que está aquí con nosotros. Nuria, bienvenida. Qué alegría tenerte. Muchas gracias. Vamos a poder darles a todos ustedes el placer de conocer a este gran ganador. Pero les voy a decir algo sobre Nuria y después les digo algo para que les quede el entusiasmo de Adelmar. Nuria Martínez Bernis, ella es de Barcelona, es una poeta catalana que escribe tanto en catalán como en español. Es más, les quería decir que este concurso de poesía también llamó a los catalanes a escribir, pero no tuvimos suficientes personas que presentaron para poder tener una publicación también en catalán. Porque la idea es que donde estamos los salvadoreños y donde está la diáspora también los incorporamos en otras lenguas. Entonces, eso es parte del gusto de tener un concurso interoceánico. Y Nuria empezó su trayectoria con un libro que se llama La acróbata tampoco no ensortirá Ilés. La Magrana recibió el premio Amadeu Oller y el premio literario memorial Ana Dodas. Y otro poemario es Cuantes
mentires fan una sola verità. ¿Cuántas mentiras hacen una sola verdad? ¿Verdad? Proa recibió el premio José López Picó y forma parte del grupo Cataclísticas, que experimenta, investiga y mezcla disciplinas artísticas, y del grupo Nicomedes Méndez, de poesía improvisada. Su tercer libro es Days on Dir, y eso no te puedo traducir porque no lo sé, así que ¿cuál es el título en español, Nuria? Mira, podría ser raro porque deixondir es una palabra que tendría que ir entera en catalán y quiere decir sanar de una enfermedad, pero también quiere decir despertarse. Con lo cual diría, pero también es el deje del donde decir, que no deja de ser el libro, el sitio donde dejas las cosas, lo que dejas donde dices, que es el libro. Yo partí la palabra, ya es rara, en catalán ya es rara, no es una palabra común. Tienen que buscarla en el diccionario, pero encima, metiéndola así como dividida, aún crea más confusión. Pero se trata de un juego de palabras que también tiene un punto de toreo, porque el deje, la querencia de un toro, el deje y la querencia es lo mismo, o sea, que el deje del donde decir, o sea, es la querencia de donde dices la cosa, que no deja de ser el libro. Bueno, allí con esta explicación que nos ha dado Nuria, les puedo decir que van conociendo hasta qué punto ella juega con las palabras, entiende su simbolismo, entiende el juego mismo de la creación de la palabra y la recreación de la palabra. Es parte del gusto de Nuria, es cuando ve cómo una palabra evoluciona, cómo una palabra dice muchas cosas hasta contradictorias. Entonces, y es parte del gozo de la poesía que vamos a hablar ahora. Y su última publicación es con Martí Sales, es Alcohols, aproximación a las graus. No sé qué será graus, pero aproximación a las... A los grados, a la graduación del alcohol. Está jugando con los grados, alcohol y los que grados de reúnen alcohol. el tema del alcohol. Bueno, el tema del alcohol. Entonces, con eso vamos a tener que tomarnos el primer vinito esta noche, ¿verdad? Eso. Y quería decirles entonces, ya les presentamos a Nuria y ahora el plato principal, que es Adelmar Ramírez. Para nosotros aquí en Estados Unidos es un placer que el ganador de este concurso haya nacido en El Paso, Texas. Él es un producto de la migración. Entonces, y eso es lo que somos las diásporas, que estamos por el mundo, ¿no? Y somos productos híbridos. Y estudió psicología y escritura creativa en la Universidad de Texas en El Paso y ha publicado el libro de poesía documental Fuera de temporada en el 2017, y su obra puede encontrarse en la revista Opción, la revista Jimen, La Rabia de Axolotl, Párrafo Magazine, Marca Piel, Digo, Palabra, Texte, Exte, Revista Albedrío y el Círculo de Poesía. Fue finalista en los premios Fundación Low en el 2013, Juan Ramón Jiménez en el 2020 y del concurso de podcast IMER, Instituto Cultural Mexicano en Washington, en el 2021. Y actualmente es candidato a doctorado en UCLA. Bienvenido a Del Mar. Bienvenido porque el ganador de este concurso es un libro tuyo que se llama Presta Nombres. Así es que estamos prestando nombres.
Y Nuria, bienvenido. Nos tienes aquí listos a oír sobre ti, pero Nuria es la persona que va a hablar de tu poesía y va a dirigir un poco este diálogo. Adelante, Nuria. Vale, muchas gracias, Janet. Mira, lo primero que querría pedir, si tú quieres, es que nos leyeras ya directamente un poema, porque hemos creado como mucho enigma Mucha y prefiero expectativa, ¿no? escucharte a ti. Exacto, ¿hay algún poema por el que deba empezar? No, ¿Crees? no, tú mismo, lo que quieras. Em, vale. De hecho, antes de empezar a leer el poema, tengo que compartir que estaba leyendo, de hecho, algunos poemas sobre Nuria y uno que me encantó se llama Despertar del Mundo. Me parece que, digo, a Nuria no la conocía, no sabía que existía como persona. Pero es curioso cómo ese poema siento que se conecta muchísimo con el primer poema del libro, Despertar del Mundo, ¿no? Porque el primer poema del libro se basa un poco sobre mi abuela materna, que ella falleció ya bastante grande. Am, pero recuerdo, tengo una impresión de ella en la que, bueno, ella en los últimos años de su vida estuvo en cama y había que moverla de un sofá a la cama, etcétera. Entonces, pero en una de esas ocasiones me tocó a mí hacer eso y recuerdo que cuando la cargué escuché el crujir de sus huesos. Y me pareció que no sé, me quedé con eso. No, no sé si les ha pasado que hay como un instante que te doble el cuerpo, que lo sientes en todo el cuerpo. Em, y pensé, ¿cómo verá ella el mundo a sus 95 años? ¿Cómo verá ella el mundo, no? ¿Cómo verá ella sus últimos días? Porque ella estaba pues, muy consciente, obviamente, de su final. Y creo que creo que ese es el despertar del mundo. Creo que ese fue el despertar del mundo de mi abuela. No sé en qué momento quizás ella se dio cuenta de eso, cómo empezó a vivir eso. Em, pero no sé, ella hablaba poco, así que nunca tuvimos una conversación muy profunda sobre eso, pero eran los pocos gestos y las conversaciones que teníamos que se me quedaron grabados y un día me senté y escribí este poema que se llama A merced de pocos bríos. A merced de pocos bríos festejará 95 primaveras con huesos crespos y sensibles ganas de aplazarse. Vuelta pura extremidad, ella testigua la dispersión como un descubrimiento prematuro de lo arbitral, cargando una sonrisa que ha agotado ejemplares. Eh, Ahorita mencionábamos que Nuria de repente inventa palabras o corta palabras. Em, Hay una palabra arbitral. Arbitral, me parece que es una forma muy vieja de decir arbitrario, pero no sé por qué arbitrario, me sonó arbitrario quizás. Y entonces esto me pareció que es algo muy viejo, una usanza antigua del lenguaje, me pareció como algo muy nuevo. Em, entonces, bueno, es solo como una palabra que me gusta, de repente cuando la leo me emociona, no sé. Sí. Yo tengo la sensación a veces como poeta que tengo palabras que obsesiono, que no sé por qué, como me pasó en Deschondí, pero me pasó con otra palabra que es cruspí, que cruspí en catalán quiere decir
comer pero con mucha ansia. Y era cruspi, y era difícil colocarla en los poemas, ¿sabes? Y te dabas cuenta que iba saliendo, en todo poema va saliendo, que si deixondí, que si cruspi, palabras raras que también quizás las has recuperado tú, pero por una obsesión rara, no sé, pero son palabras que obsesionan, que acaban al final como encontrando el sitio, como cualquier palabra de un poema, encuentro yo. Y no sé, yo te preguntaría, por ejemplo, no sé qué tardaste tú hacer el prestanombres, porque lo veo como muy, está todo como muy bien hecho, muy cerradito, que ya todo el panorama está súper bien ordenado. Yo no te diría, no tengo nada que decir, nada, ni una coma, está todo súper compacto. Sabes que bueno, no sé si es una moda o simplemente es el azar que me ha llevado a libros de títulos muy largos, pero extremadamente largos. Em, Hay un poeta también juarense que se llama Jorge Humberto Chávez y tiene un título de un poema súper largo, algo como te diría que fuéramos a llorar al río, pero ya no hay río ni llanto. Me parece que ese es el título del poemario. Eh, una disculpa a él si le cambié alguna palabra, pero bueno, en fin, creo que ese es el problema, ¿no? De los títulos tan largos que de repente uno más o menos se puede acordar o no. La palabra prestanombres me gusta porque, bueno, hay una idea constante en el libro que es el del nombre, cómo nombrar una cosa. Pero bueno, entre bromas, un amigo, Leo, me decía, me cuestionaba un poco el título del libro y me decía, bueno, se llama Prestanombres y el subtítulo es Cómo evadir al fisco. Y bueno, el libro no se trata sobre cómo evadir impuestos, pero creo que la idea de evasión, no lo había pensado, la idea de evasión también es algo que ocurre, la evasión de todo, la evasión de la muerte, la evasión del amor, de la evasión del lenguaje también, porque como tú decías, de repente esas palabras que a uno le gustan, es difícil colocarla, es como de repente se siente forzada o no sé, y hablando de palabras, de hecho, me gustaría leerles el segundo poema que se llama Polisemia. Precisamente es sobre esto, sobre una palabra compleja que quería meter en un poema. En fin, el poema es Polisemia. La coincidencia léxica entre escatología, siendo el estudio de los excrementos, y escatología, otroras creencias religiosas sobre el más allá o las realidades últimas, otorga a la deidad su signo más exacto, más íntegro, la deyección. Entonces, no sé, esta palabra escatología parece un chiste como en sí misma, ¿no? O sea, que signifique el estudio de los excrementos y el estudio del más allá, el estudio de las deidades. Al parecer, no estoy muy seguro, no soy filólogo, pero al parecer esto se debe a que una de estas palabras proviene del griego y otra del latín. Entonces, pero son la misma palabra que significan cosas Eso, bastante distintas. del Mario, eso por ejemplo, hay una palabra que también me obsesionó muchísimo, que es hablando de lo común, que lo común puede ser vulgar, porque está en todas partes. El común también es todo lo que nos une a todas y a todos, que me parece bastante extraordinario cómo evoluciona capa la vulgaridad. Después hay la Comuna de París, que es su generalidad o su presidencia máxima del país, ¿no? Es su gobierno, que se llama la Comuna. Una historia comunal es que está compartida con varias personas. Una comuna es varias gente que vive junta
y que además tienen rollo de hippie y ocupas o historias raras. O sea, imagínate, o sea, una misma palabra, lo bonito que es todo lo corpóreo que llega a tener para personas que, mira, que nos obsesionamos un poquito con el lenguaje. Pero no se trata de obsesión, se trata de, es como diría que es como un juego. Y yo a ti, no sé, es como que noto que, ostras, yo cuando te he preguntado, ¿cuándo tardaste de hacer todo esto? Porque está súper compacto y es como un juego, pero ya súper interiorizado, ya no estás solo, venga, me dejo ir aquí, venga, hago la primera de cambio. No, aquí hay como una intensidad y hay como una exigencia personal que me parece bastante increíble. Por eso te diría que, joder, 65 páginas compactas no es tan fácil. Yo tengo muchos poemarios y autores que admiro, y autoras sobre todo también, que es por un poema o dos en un poemario, pero 65 páginas impecables, a mí me dio un poco de, como de muchas ganas, obviamente, de saber, o sea, qué mundo. Y antes que tú dices el prestanombres, ¿vale? Y te presentaste como un nombre como Olafur Arnalds. De acuerdo. ¿A qué responde? Por ejemplo, que tú, porque había gente que se presentaba con seudónimo, gente que no. ¿Por qué te haces llamar Olafur Arnalds? Bueno, para empezar, que creí que era un requerimiento del concurso presentarse con seudónimo. em, Así que eso, y Olafur Arnalds es un pianista sueco, me parece, que admiro mucho su música, es como que es de las únicas cosas que me relaja. Como siempre estoy tomando café, de repente necesito algo que me relaje y Olafur Arnalds, si algún día no pueden dormir, se los recomiendo. Em, Así que sí, es eso. Y también, bueno, de hecho, ahora que lo pienso, también hay una especie de prestanombres en ello, ¿no? O sea, me está prestando su nombre para el libro. Pero sí. Qué bueno. Y otra cosa es, pues yo como también he investigado sobre ti un poquito, yo he visto que a ti se te enmarca, por ejemplo, con un concepto que es la poesía documental en México. Y nos podrías explicar, porque aquí en Barcelona no tenemos ni idea. Yo ya pues he leído un poquito de algunos artículos, pero no tengo muy claro. Y tú, si te enmarcas aquí dentro, si era solo, o sea, tu primer libro que estaba más enmarcado en esas circunstancias, que se llamaba, perdona que lo tengo aquí, La Tierra, ¿no? Fuera de temporada. Eso. Claro, y entiendo que sí. ¿Cómo te sientes en eso? ¿Es una etiqueta guay o no? Bueno, de hecho, perdón que no contesté tu pregunta anterior, que cuánto tardé escribiendo esto. Ah, sí. Eh, Te diría que 10 años, 10 años más o menos. Pero a la vez sí y no, porque del proyecto que empecé hace como 10 años, creo que queda medio poema. Realmente es una cosa que ha cambiado muchísimo, pero quizás ese medio poema sostuvo algo de lo que pensé hace 10 años. Am, y bueno, conforme a lo de la poesía documental, no, el primer libro que hice, que se llama Fuera de temporada, es lo que podría llamarse poesía documental, que es decir, eh, investigar algo, investigar un tema y a partir de ese tema escribir poemas, mezclando de repente información factual, estadísticas, qué sé yo, con eso con poesía. La verdad es que copié un poco de eso de William Carlos Williams. Tiene un poemario que se llama Patterson. Y él lo que hizo en Patterson fue ir recolectando noticias del pueblo y escribir poemas sobre las noticias. Entonces, sobre Ciudad Juárez, yo crecí en Ciudad Juárez, y lo que hice fui a la hemeroteca, consulté periódicos durante más o menos 15, 20 años y me refiero a la temporalidad de los periódicos, no al tiempo que me dan.
Y bueno, a partir de noticias, mi intención era, en Juárez, ustedes sabrán, se es conocida por una violencia terrible que azotó la ciudad por muchos años y que sigue azotando. Eh, y bueno, pero me pareció que los medios de comunicación de repente es como lo único de lo que hablan. Es la única cara de la ciudad que aparece, que conocen otras personas. Y mi intención era encontrar noticias que no tuvieran nada que ver ni con feminicidios, ni con narcotráfico, ni con... Encontrar noticias, ¿no? Entonces me encontré con noticias como que Juárez tiene el récord Guinness de el bebé más gordo del mundo, o que tiene la mayor cantidad de abrazos de personas abrazadas por un minuto con 15,000 personas. Entonces, eso nadie habla de eso, ¿no? Porque es más, vende más lo sangriento, qué sé yo. Pero bueno, entonces recolecté estas noticias y escribí algo sobre las noticias. En cuanto a eso, es de alguna manera poesía documental, de repente aparecen gráficas y en fin. Pero decidí hacer algo totalmente distinto para este segundo libro. Em, es curioso, y es curioso ahora que lo pienso, porque cuando me decidí escribir un libro sobre Ciudad Juárez, ese libro de poesía documental terminó diciendo mucho sobre mí, me parece. A pesar de que trataba de hablar sobre otra cosa, esa otra cosa me hablaba mucho de mí. En este segundo libro creo que intenté hablar sobre mí, pero terminé hablando de otra cosa, de otras personas, de otros lugares. Entonces es curioso cómo uno de repente a veces tiene una intención para el libro y termina yéndose para otra parte. Porque una preguntita, a ver, tú cuando te pones a escribir, aparte de tener claro quizás que es tu momento o que ahora te viene bien escribir o que estás así como a tono, digamos, estás a punto, ¿vale? Pero cuando tienes claro lo que harás, te deriva todo a otra cosa, quizás, y después lo vas reconstruyendo porque vas entendiendo lo que has dicho en primer momento. ¿Eres así? Me parece que yo trabajo más con imágenes. Quiero llegar a una imagen. Por una parte, es un conflicto porque quiero llegar a una imagen, pero también quiero que suene de alguna manera el poema. Hoy, Eh, hoy tenía un colega, por ejemplo, un colega poeta también, y le enseñaba un momento pues tu librote, porque teníamos que hacer esta intervención y todo. Y tenía ganas de saber qué pensaba, ¿no? Porque ajá. cuando una es muy única, no sabe si es únicamente su mundo o qué piensa el otro, ¿no? Y cuando le he preguntado, oye, pero tú, dime alguna conclusión, y me ha dicho, es exactamente la idea en verso. Oh, wow. Que me ha encantado porque yo siempre pensaba que tenías unos finales ¡buah! Extraordinarios. Muchas veces dicen que un poeta, joder, cuando empieza a escribir el primer verso hay que eliminarlo porque es el que te permite para arrancar, y el último verso, el que quiere es acabar la cosa, ya había acabado anteriormente y si lo recortas aún mejor. Ujú. ¿Vale? Y con lo cual la inspiración divina quizás no existe, porque el primer verso lo tienes que recortar porque es lo que te da el arranque, pero es lo que no existe. Y después lo cortas, ¿vale? Y cuando me dijo, es la idea en verso, con inicio y final, y digo, claro, porque yo notaba que es muy fácil empezar algo, a veces con poesía, hay un poco como de patilla, ¿sabes? De que, bueno, que todo por el medio vale, pero lo importante es que todo sea tan compacto y para mí, por eso te preguntaba cuánto tiempo, porque yo estuve pues un mogollón de años haciendo el último libro que era el de Shondi, que es el del deje del don de decir, que es el que más estoy orgullosa de ello, porque es ahí donde metí toda mi personalidad real, ¿no? Y ahí me fundí, me pasaron cosas, lloré, lo cambié, volví a hacerlo, no sé, volví a hacerlo y todo era como un sufrimiento, ¿no? Para mí es bonito escribir, pero también es durísimo, según
cuál es la exigencia de cada uno. Y digo que eso, y después también te quería dar solo unas referencias claras. Por ejemplo, él enseguida cuando te leyó dijo, ¡guau! Me parece a César Vallejo. Yo no sé si has leído Wow. a César Vallejo. Sí, sí, claro. Bueno, Eh, pues dijo, de entrada, o sea, los dos, tres wow. primeros poemas ha dicho, ¡guau! Súper César Vallejo. Digo, qué bueno. Y me ha hecho ilusión porque para mí también es un autor que, que me encanta su Perdón. imaginario y que es súper personal y especial, ¿sabes? Y Ya. después también pensaba mucho en Haroldo de Campos, que no sé si lo conoces o no, que es brasilero, pero vaya tío, me, me- me perturba un poquito todo su imaginario, pero lo veo como esa cosa que un poemario no se funde de una sola vez, sino que yo a ti te voy a leer el mismo poemario quizás más de 80 veces. Wow. Esto es lo que me gusta, porque voy a crecer con él. Y es lo que me hace Haroldo de Campos, que en un principio no entiendo nada, y de golpe y porrazo lo entiendo todo. Pero es al cabo de, yo qué sé, 10 lecturas. Y porque he dado mi convencimiento. Aunque lo tuyo es más clarividente, porque es resolutivo en cada caso, pienso que tienes ese enigma de que eso no se acaba en una sola lectura. Y que no hay nada que sobre. Y que nadie te diga que tienes que cambiar ni una coma ni un párrafo porque creo que lo tienes demasiado pensado ya. Guau. Pues fíjate que no, no sé si está muy pensado, pero me gusta de repente, volviendo a la idea de prestanombres, em, me gusta tomar lenguajes de otra parte, por ejemplo, de las matemáticas y hacer de las matemáticas un poema. Em, y bueno, este de hecho se llama Matemáticas Aplicadas. Y dice, en un extremo de la estación, el tren A sale en punto. Por la ventana, una niña aprende a pastorear ganado imaginario en silencio. Tiene el juego y le faltan reglas. El tren B da marcha atrás. Asido a tiempos amenazantes, su padre cuenta la vida como una serie de albazos, interrumpidos por una niñez satelital que ha roto el alba de los durmientes. Sin números precisos, ambos trenes habrán de coincidir para su mala fortuna, donde los rieles aventajan al cañón. Y bueno, ya que traigo abuelito, me gustaría leerles el poema que le da el título al libro, Prestanombres. Prestanombres. Es la historia sucinta del vitral, la versión anticuada de sus cuarteaduras. En su florido reflejo cabe un hombre, y en el reflejo contuso de aquel pende la teoría cuantitativa de las toallas. Soñaba con baños eficientes, ser capaz de secarse con una sola servilleta, de revertir su cuerpo y demostrar todas las hormigas del mundo pesan lo mismo que todos los humanos, obteniendo la membresía al club de los pesos estadísticos. Pretendía resumir un hormiguero, economizar huecos aciculares, quizás para tener una referencia, un formato del vacío, como quien avalea su memoria mediante espacios en blanco, alquilando un hombre a una causa perdida. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Hay una cosa que me encanta y es que el modo como cortas los versos, para mí lo veo, es una cosa que aprendí con un poeta catalán que se llama Joan Vinyoli, que wow, es cuando aprendí que podíamos cortar los versos cuando queríamos y es cuando los actores hacen el ridículo cuando leen poesía, porque no entienden el poema. Y me encanta la idea de cuando cortas y es como el deseo de cortar por donde cortas y no por otra parte. Para mí es bonito cómo queda siempre súper encajado cada corte y el enigma que me provoca también cada corte de verso. Y después yo te diría, ¿puedo leerte el acto de desaparición, que es el siguiente, y ya está? Y así lo leo yo como con mi idioma así
castellano catalán, bueno, súper catalanizado, ¿de acuerdo? Con mis Perfecto. vocales. Adelante. Perquè m'encanta el que fas. Diu així. Acto de desaparición. Paso los días cumpliéndole caprichos a un corazón de confituras que desea adelantarse al envasado. Heme aquí, recipiente maltrecho, deveniendo conserva. Era preciso aprender el arte de coincidir en una caja y ahuecar la voluntad de cuando en cuando, a diferencia de paloma ensortijada entre los resortes de un truco longevo. Y bueno, he escogido este porque me da igual, todos me gustan mucho, pero que si alguien viera cómo está dividido este poema, creo que hay muchísimas formas de leerlo y es súper bonito donde quieres encajar la forma de decirlo, pero que hay mucha forma también de decir los poemas y que muchas gracias. Así va. No, pues no, gracias, casi me sacas una lágrima, no sé si se ve no sé, es como tiene una fuerza, nunca la había escuchado para empezar en voz de alguien más y me pegó increíblemente. Fíjate que con este poema es gracioso que lo trabajé hace mucho tiempo en una clase de escritura creativa, en un como taller, y alguien me dijo, no puedes utilizar líneas de una palabra. Y bueno, en este poema hay como cuatro, pues no, hay dos líneas de una palabra. Y no sé, a mí me gustaba cómo se ve con esas dos líneas tan cortas, ¿no? Creo que en ningún otro lado del libro hay líneas de una palabra, excepto en ese que leíste, pero no sé, me gusta de repente transgredir eso, que alguien me diga, no puedes hacer esto, prefiero hacerlo y arriesgarme y ver qué pasa, ¿no? Es que sabes que para mí leer tus poemas es como ver un cuadro abstracto de muchas líneas, de muchos triángulos, de muchas aristas, de muchos soles. Tu poesía para mí es una poesía moderna. Así es como lo veo, como rompes con tantos esquemas, no solamente musicales, sino que, como tú dices, lineares, y no dejas con ese cuadro multiplicidad de imágenes, ¿no? En esos trenes, nos llevas en esos dos trenes de dos vidas que se juntan, se bifurcan, se vuelven a juntar, que van a otros lugares, que no van a sí mismos y que están en sí mismos. Es decir, todo eso con un poema. Entonces, para mí, tu poesía es moderna, es como el arte abstracto. Así lo siento. Y con relación a lo que dice Nuria, que cierras, sabes cómo cerrar. Hay un poema que me encantaría que leyeras, porque no creo que lo puedo leer yo, que me gusta mucho en ese juego, ¿verdad? El filo de la lluvia, si lo puedes leer. Claro. El filo de la lluvia. El filo de la lluvia en este cuadro apaga la luna. El truco del agua es afianzarse en el aire o suspender los puntos aleccionándonos sobre el arraigo, a sabiendas que el mojarnos hará del llover un acto inocuo en una cárcel improvisada bajo el kiosco. Esto desembocaría en argumentos sobre si correr bajo la lluvia moja menos que caminarla. La respuesta pulimenta la prisa ocasional. El estrellarnos contra las gotas no significa sino ceder un refugio.
Gracias. Para mí has jugado en cada una de esas líneas. Nos empujas a ver cómo todo lo que hacemos y lo que somos tiene perspectivas diferentes. Y entonces ese poema es una síntesis de esas perspectivas diferentes, ¿no? Asimismo, tienes una facilidad de ponerle movimiento a lo estático. Es decir, esa lluvia que tiene movimiento, ese kiosco que se mueve con el andar y con el correr y con las redefiniciones. Es decir, que es solamente una muestra de eso, como si vemos en ese poema ese cuadro, esa imagen multiplicada como un prisma, cuando el sol da un prisma y cambia los colores y los mezcla. Entonces, ese es uno. Es, es curioso que digas eso porque ese poema, el de El filo de la lluvia, es algo que se llama écfrasis. Écfrasis es, bueno, no estoy muy seguro de explicarlo, es tomar una imagen real, y convertirla en palabra. Básicamente, esa sería mi definición de écfrasis. Y bueno, en fin, encontré una imagen en internet que es como una sala de estar, y hay un perro tirado y hay como lluvia adentro de la sala de estar, pero está detenida. Y bueno, me gustó mucho la ilustración, y pensé, bueno, de hecho escribí este poema, el del filo de la lluvia, lo subí hace mucho a Facebook, pero lo que hice era que tomé esa imagen y puse este texto sobre la imagen. Fíjate que es la idea hecha poesía, que es lo que yo estaba hablando. O sea, que Janet tiene una misma percepción, pero lo explica de modo distinto, aunque es la misma cosa. Por eso la cosa esa de, joder, tan compacto que todo está, ¡pam! Es la idea y realmente hecha poesía. Pero poesía, ¿qué quiere decir? Para mí, poesía es esencia, nada sobra, es que es tan exhaustiva que cuando digo poesía es que está tan vaciada que es la esencia. Y eso es lo que yo te preguntaba a ti por cuánto tiempo, cuál es la obsesión y todo el rollo, porque es que pienso que justamente es lo mismo que estamos hablando. Es que hay una concentración allí que notas como si fuera una pastilla de caldo que te están dando en el supermercado. Poética. Bien hablando. Me gusta la metáfora. Um, Puedo leerles, creo que uno de mis poemas favoritos del libro. Eso, adelante. Vale, se llama Paradoja de Schrödinger. Ujú, ujú. Colocas a un gato en una caja, sabiendo de antemano que a ella no le gustan los gatos. Dentro se deja un matraz con veneno y sustancia radiactiva. Se alista un cronómetro y los rasguños marcan la caja por dentro. Ahí radica la paradoja, en esa salpicadura privada de hábitat. El hecho de observar modifica el cuerpo superpuesto al universo, donde el fruto son cabellos pasteurizados sobre la piel, mientras que la relación entre el observador y el sistema son apenas números blandos. La cuántica indica que al abrir la caja la mujer no estará, y eso solo podrá significar una cosa: el científico se ha cansado de repetir el mismo experimento. Así, un buen día cuelga la bata blanca, deja el gafete sobre la mesa y se despide afectuosamente de su esqueleto. Me encantó. Me he reído. Ese poema le puse en inglés fan, porque es el descubrimiento del descubrimiento y que lo acabas con ¡bam! Se despide afectuosamente de su esqueleto. Eso fue brillante, brillante, porque
Bueno, mientras que la relación entre el observador y el sistema son apenas números blandos. Ahí está lo de la matemática tuya, de lo exacto que dice Nuria, de lo... porque la matemática es realmente cómo hemos querido medir el universo inmedible, el infinito, encerrar ese infinito que no hay manera de encerrarlo. Y acaba uno por encerrarse en sí mismo y ver a su propio esqueleto, a su propio ser, a su propia neutrino que somos, ¿no? Entonces, es un ejemplo de tu arte de hacer filigrana pura, exacta. Entonces, gracias. Bueno, del mar quizás estás creciendo como un globo aerostático y estás ya nunca más volverás a la tierra. Pero bueno, yo sé que tienes suficiente imaginación para imaginar que tocas de pies a tierra. Y yo sí que te diría que te aseguro que el jurado ha sido súper honesto, o sea, era realmente lectura primordial de lo que toca y no toca a cada organismo. Sí que tenemos la sensación de, yo para mí, como si tuviéramos un nuevo amigo, que tengo muchas ganas de que vengas aquí a Barcelona, intentaré hacer lo que pueda, o sea, voy a estar en contacto contigo para que vengas y presentes el libro o lo siguiente o lo que pueda pasar con tu vida, que siempre que cuentes con nosotras, porque vamos a hacer una cadena que no te vamos a olvidar al revés, ¿sabes? Serás una de nuestras, uno de nuestros infants terribles y súper felices de poder organizar todo lo que haga falta. Y para mí lo más importante de todo es que he descubierto un poeta y que soy ultra feliz. O sea, me siento orgullosa y suerte del concurso, de poder leer. Había personas también que apuntaban muchas maneras, muy guapo, pero es que a mí como tu cerebro se relaciona con el papel y con la letra y con lo que acaba determinando y tu pulcritud, diría yo, es excepcional verlo y es un gustazo leerte y que lo pienso recomendar a todo el mundo y me encantaría que yo ahora cuando tenga el librote, porque a ti te van a tocar unos cuantos ejemplares, pero a mí también me van a tocar algunos, pero mi idea de tus ejemplares es que los voy a repartir para todas las editoriales que crea que para tu próximo libro estás ahí a demanda de lo que necesites, porque, y no sé, al Festival de Poesía de Barcelona de este año que viene, no, pero el siguiente sí, porque ya está medio programado el de este año, que es para julio o algo así, pero de cara al año que viene, nos proponemos y que sea como la conjuntividad tanto del premio Lars, ¿sabes? Que se inmiscuye y que quizás pues tenemos el siguiente ganador del siguiente año, pero que si es con este orgullo de poesía, yo me voy medio mundo con ustedes. Te lo agradezco de todo corazón. La verdad es que me emociona mucho escucharte. Y la verdad es que yo me hice fan instantáneo de ti y con algunos poemas, digo, leí quizás 15 poemas. Y, y bueno, creo que mientras leía te copié un poco porque veía que mientras tú leías en tus videos movías mucho la mano. Pero siento que de alguna manera uno proyecta también lo que está leyendo con las manos, así que te copiaba un poco por acá abajo del escritorio. Eh, pero sí, ¿no? Y un gusto también, Janet, muchas gracias por tu lectura. Me emocionó ver mucho también todos los apuntes que hiciste, todas las hojas que doblaste del libro. Generalmente, qué sé yo, cuando me gusta un libro, doblo 3, 4
5 hojas, vi que doblaste todas las hojas del libro, hiciste una bola. No sé, te lo agradezco. Bueno, Eh, mire, les quiero también decir que tenemos alguna gente en línea que los quiere saludar. Desde Washington está Ivonne Rivera que dice muchas gracias por este excelente programa. Yolanda Alcorta, ella trabaja con un grupo que se llama Raíces Latinoamericanas y también promueve poetas de toda América Latina. Ivonne estaba sintiendo mucho y te aplaude el hermoso poema inspirado por tu abuela, ¿verdad? Blanca Cedillos, también de Washington, dice, Adelmar, me gusta tu nombre, lo asocio con Más allá del mar o A través del mar. El poema dedicado a tu abuela me conmovió. Gracias por compartirlo. Por ese poema y por otros más tienes un merecido premio. Te felicito. Gracias. Rolando Costa ha estado con nosotros, Dada Girvier está, hola, mi nombre es Josefa Castro de España, pero actualmente vivo en Francia, París. Sufro de una enfermedad. Esta es una persona que anda buscando donaciones, ¿verdad? Así es que uno nunca sabe quién va a estar en línea pero para nosotros en Casa de la Cultura El Salvador ha sido un verdadero placer ser parte de este esfuerzo interoceánico que nos ha permitido conocer a Nuria y nos ha permitido conocer a otros y conocerte a ti, gozarte y decir que la poesía, y fíjate, es interesante como lo dice esta amiga Blanca Cedillos, que dice de tu propio nombre, Adelmar, y todo lo que eso significa. Es cabal poéticamente que este primer concurso interoceánico haya sido ganado por ti en todos los sentidos. Y con eso cerramos este conversatorio y este placer de celebrarte. Y como dice Nuria, una vez estás enganchado, no te vamos a soltar. Muchísimas gracias a Nuria por esa dedicación y ese amor que nos ha dado de tenerte con esta visión tan incisiva, siendo jurado y la presidente del jurado para este concurso. Te lo agradecemos muchísimo y por supuesto, felicitaciones de nuevo por prestanombres y vamos a gozar ese prestanombres y lo voy a seguir marcando porque eso es lo que hacemos los que nos enamoramos de tus palabras. 64 páginas. 64 páginas, así es que, y 64 reflexiones de ti, refracciones de ti, luces de ti y colores de ti. Así es que muchísimas gracias a los dos y a todo el público y decir que vamos a estar, este conversatorio va a estar en YouTube también y para que lo celebren a diferentes horas, ya que hemos estado a las 9 de Los Ángeles, a las 6 de la tarde en Barcelona y a las 12 del día en Washington. Muchísimas gracias y felicitaciones a los dos. Estamos en contacto. Muy buenas. Chao. Bonics.